Gilberto Guamangate de Alianza País por la provincia de Cotopaxi y Milton Gualán, él es de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Le hemos invitado para hablar también acerca de las marchas, movilizaciones que se han generado, que se van a presentar durante el próximo mes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Asambleísta Guamangate, básicamente ayer la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución que condena y rechaza los actos violentos que se produce en Ecuador, es decir, las protestas. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué no dejan pensar a la gente o salir a manifestar sus ideas en un país democrático? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo también a Milton. Ciudadanos, me parece sumamente importante aclarar el punto fundamental que ha analizado la Asamblea Nacional el día de ayer. El hecho ha sido de que no estamos condenando las luchas sociales, las movilizaciones, siempre que estas acciones sean en el contexto de la paz, de la tranquilidad, del respeto a los bienes públicos y privados que existen en el país. Y en ese sentido, más bien, lo que la Asamblea ha hecho el día de ayer es hacer un llamado al diálogo, precisamente porque consideramos que es un país en donde en pleno siglo XXI pues no debe primar, digamos, en este sentido, las piedras, los palos. Pero ¿cómo dialogar con esas leyes ahí que la ponen? Más bien no es rechazar ese diálogo. No es una ley, repito, ha sido una resolución. Una resolución, perdón. Estamos haciendo un llamado, repito, al diálogo. En el siglo XXI creo que es necesario y fundamental sentar en una mesa de diálogo para precisamente debatir, analizar y ver y proponer sobre todo que el modelo de país que queremos. Creo que en este sentido lo que en este momento concentra precisamente y básicamente es ver qué modelo de país proponemos. Y lógicamente también puede preguntar a los compañeros de la oposición, a los que están marchando precisamente, decir qué es el modelo de país que ellos proponen también. Y ya será oportunamente en las urnas precisamente donde los ciudadanos definan finalmente cuál es el modelo de país que quiere. Asambleísta Gualán, muy buenos días. ¿Se puede dialogar con esta resolución que lo tomó ayer la Asamblea Nacional? Muy buenos días, muchísimas gracias, gracias por el espacio, un saludo al pueblo ecuatoriano, un saludo al colega asambleísta. En efecto, es muy preocupante la situación política primeramente que está viviendo el país. El día de ayer se aprobó un proyecto de resolución de manera ilegal e inconstitucional. Se violenta el artículo 98 de la Constitución, donde claramente establece el derecho a la resistencia. Lo que tratan con esta ley, con esta resolución, condenar las movilizaciones legítimas que en uso de su derecho las organizaciones sociales como la CONAI, como la Ecuarunari, el Frente Popular, los trabajadores están movilizando en contra de las políticas implementadas por Rafael Correa. Recordemos al país, quien ha generado violencia es el mismo Rafael Correa, es el mismo Correato. Los manifestantes siempre hemos salido de manera pacífica. ¿Quién fue quien envió a la policía a despojar cuando nosotros estábamos en la Plaza San Francisco? Pues precisamente el gobierno con la fuerza pública, donde hubo heridos. ¿Quién mandó a reprimir a los estudiantes del Mejía, donde los policías le daban con toletazos? Entonces la represión viene desde el oficialismo. ¿Y asambleísta Gualán, puede haber diálogo? Con esas medidas de ninguna manera. ¿Con esta resolución? Con esta resolución es peor, porque lo que se está tratando, reitero, es cortar un derecho. Y lo que pasó el día de ayer en la Asamblea también es preocupante. Pues dicen hablar de la democracia, de la participación, llamar al diálogo, pero sin embargo el día de ayer nos cortaron el derecho de intervenir, de debatir a más de 20 asambleístas. Pues eso no es llamar a un diálogo, eso es simplemente tratar de imponer su política y hacer lo que les da la gana. La Asamblea Nacional lo que hace es recibir las órdenes de Carondelet y cumplir a rajatabla. Gracias. Asambleísta Guamangate, se viene una gran movilización anunciada por los sectores indígenas que partirá en el mes de agosto para llegar acá el 3. ¿Ustedes tomaron esta resolución porque le tienen miedo a esto? No, en definitiva lo que nosotros consideramos y lo que estamos básicamente haciendo es el rechazo a las acciones que fundamentalmente ha sido de conocimiento público. Vea lo que pasó en la Universidad Central de aquí de Quito, con los militantes del Movimiento Popular Democrático,
que fueron prácticamente a agredir y casi a asesinar a estudiantes que de manera democrática están asumiendo su responsabilidad en el marco de impulsar una educación democrática y de calidad. ¿Qué es lo que han hecho en las movilizaciones que pasaron? Lo que estamos es rechazando, por ejemplo, a ese ciudadano que con un garrote en mano sale a romper las piernas de los policías. Y en ese contexto, la asamblea del día de ayer, incluso Milton creo que debió haber escuchado la intervención de nuestra compañera María Augusta Calle, en el sentido de hacer un llamado franco y sincero a la CONAIE. Es decir, vengan, compañeros, analicemos, dialoguemos, conversemos, porque creo que es lo sensato en este siglo. ¿Por qué dialogar a estas alturas, cuando todos se van a movilizar? ¿Por qué no lo hicieron más antes? Lo estamos haciendo, lo hemos venido desarrollando a lo largo y ancho del país. Podemos poner un ejemplo. Cuando Marlon Santi era presidente de la CONAIE, por ejemplo, el mismo presidente de la República lo invitó. Estuvo en Carondelet, dialogamos, conversaron, de tal forma que no es que esto ha estado cerrado. Yo vengo también de un proceso en donde hemos tenido la posibilidad de participar. Ahora, dejemos claro aquí una situación. Lo que básicamente están realizando los sectores de la oposición, y en ese sentido también algunas organizaciones sociales, es tratar de ¿cómo le digo?, de alguna manera de opacar, de tratar de invisibilizar las acciones que viene desarrollando el proyecto político de la Revolución Ciudadana y lógicamente también manchar para que precisamente en las urnas, ¿no es cierto?, ya de alguna manera logren también tener o capitalizar la votación de ciertos sectores. Yo creo que esta es una forma que lo que debemos hacer en lo personal es con el trabajo, no desprestigiando las acciones que estamos desarrollando. Asambleísta Gualán, por eso es necesario lo que ustedes han propuesto, movilizarse del sector indígena y otras organizaciones del sur de la capital por todo esto que les acusan ustedes. En efecto, el gobierno nacional durante todos los 8 años no ha querido dialogar. Los sectores sociales con propuestas en la mano hemos acudido, hemos hecho un llamado nosotros al diálogo, pero sin embargo no hemos sido escuchados. Quiero hacer referencia a un tema que tocó el asambleísta, sobre los últimos hechos acontecidos en la Universidad Central. Yo lamento lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, dirigida la FEUE, el expresidente de la FEUE, dirigida un dirigente de Alianza País, Carlos Muñoz. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Tenemos aquí una foto con esa cámara, por favor. Con esta cámara, en una rueda de prensa de Alianza País. El presidente ha prorrogado las funciones. Lo que los estudiantes, los mariáteguis, estaban haciendo un llamado y todo el colectivo de que ya convoque que quieren nuevas elecciones para elegir de manera democrática y que no prorroguen sus funciones. ¿Y qué es lo que pasó? También tenemos otra denuncia de parte de una maestra. Pues este dirigente, este pseudo dirigente no es pues un santito. Tenemos una denuncia con 8 firmas donde agrede a una maestra. Aquí está la documentación firmada por 8 ciudadanos. Bueno, ese tema, que agreden. Vayamos al tema de las marchas, que es lo fundamental, lo que hemos invitado para este diálogo. Vale también... Sí, quiero aclarar aquello. Aclarar. Y de manera particular, mira, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó con los estudiantes del Mariátegui, los militantes del Mariátegui. Ya. Ahora dicen de que y el gobierno ha salido a defender diciendo de que Carlos Muñoz ha sido el víctima. Pues no es así, vemos claramente. Eso necesitamos que hagan una investigación y den con el responsable. Y no quede en la impunidad un acto de esta naturaleza, por favor. Esto no puede permitir el país. Ahora, asambleísta Guamangate, ¿usted está de acuerdo que en esta marcha que se propone para el mes de agosto existe también de los desabastecimientos de los mercados? ¿Qué están provocando en vez de abrir ese gran diálogo? Ustedes no quieren dialogar ustedes solo quieren dialogar con los de buena fe. ¿Quiénes son los de buena fe? Porque esto, desabastecer los productos de primera necesidad, va a formar un caos en el país. A ver, ¿qué es? Primero entendamos el contexto general del sentido de la palabra de buena fe. Nosotros los ecuatorianos queremos un país en donde se esté peleando y se demuestre al país todos los días actos violentos como las que acaba de mostrar el asambleísta Gualán. Que dicen que son de la ciudad, ¿Esa queremos nosotros? Porque ¿quiénes impulsan esto? De la ciudad dice que son. Yo le invito a los ciudadanos que vayan y observen
los modelos de gobiernos seccionales que tienen en el país, porque acuérdense también de que el gobierno no solamente es el gobierno central, sino también son los gobiernos seccionales. ¿Acaso en la provincia de Zamora Chinchipe terminó ya la pobreza? ¿Acaso en la provincia de Zamora Chinchipe terminó ya el desempleo? ¿Acaso que la provincia de Zamora Chinchipe ya es una provincia modelo en donde los agricultores por fin son todos microempresarios, empresarios, terminaron prácticamente de estar en la orfandad, en el abandono? Entonces, digamos, con claridad, y en las instituciones públicas, universidades públicas que maneja todavía hasta el día de hoy el Movimiento Popular Democrático, si son modelos de universidades, ¿acaso? O sea, si eso queremos en el país, pues entonces encantado, esperemos que las elecciones del 2017 determinen. Nosotros lo único que estamos diciendo es que trabajemos en el marco de la unidad, del entendimiento, de presentar estudios, de presentar proyectos, de trabajar con eficiencia. Pero todo el mundo les presenta proyectos, les presenta aquellos, pero no dan paso en la asamblea. No, es que no depende de la asamblea. Los gobiernos seccionales tienen todo por ley. Hablo de proyectos generales. No. Los proyectos de ley, así como en los gobiernos seccionales también existen cuerpos colegiados, en donde la mayoría, por ejemplo, me imagino que en la provincia de Zamora Chinchipe no la tiene Movimiento País, ¿no es cierto? Asimismo, en el modelo del país, tenemos estos preceptos, digamos, de mantener un proyecto político. En ese marco, lógicamente, yo no creo pues que en la provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, teniendo la mayoría el Movimiento Popular Democrático y el Pachacuti, van a permitir que impongamos nuestras políticas como Alianza País. Yo no creo. Gracias, asambleísta. El desabastecimiento que va a haber para esta gran marcha, ¿se suman ustedes a aquello? Bueno, nosotros sumamos al paro nacional y sobre todo a la gran movilización llamada por la CONAI. Nosotros partiremos desde el 2 de agosto en una gran caminata hasta llegar a la ciudad de Quito. Pero también quiero hacer un planteamiento y referirme a lo que dice el colega asambleísta. Dice de que en Zamora ¿será que ya ha terminado la pobreza? Pues ¿cómo va a terminar la pobreza en el país si toda la política depende desde el gobierno central? Rafael Correa ha tenido la oportunidad de manejar más de 200.000 millones de dólares y no ha podido resolver el problema de la pobreza, no ha podido resolver la salud y todas las políticas que generan desde el Ejecutivo. Lo que ha hecho es el gobierno nacional perseguir a los gobiernos seccionales, quienes no pensamos diferente, quienes levantamos la voz. Es así que la provincia de Zamora Chinchipe no ha entregado los recursos correspondientes que la misma ley los otorga. Y es más, a 2 a 3 parroquias de mi provincia, de mi cantón, no ha entregado los recursos porque no se ha firmado a favor de la explotación minera. Entonces, de esa manera se trata de chantajear a los gobiernos seccionales. Finalizo con esto para los dos. Ambos fueron de la organización de Pachacuti. ¿Por qué abandonaron Pachacuti para estar en otros grupos políticos? Rápidamente termino. Bueno, yo nunca he sido de Pachacuti, yo soy parte de la unidad. Yo siempre fui militante antes del MPD y hoy de Unidad Popular, una organización política que crece y que seremos una opción de poder en el 2017. Gracias por acompañarnos a la asambleísta Milton Gualán, asambleísta Gilberto Guamangate, de la misma manera. Bueno, fundamentalmente nosotros siempre estamos sintonizados con la lucha de los pueblos. Nosotros creemos que debemos construir este país en el marco de la paz y de la unidad. Nosotros consideramos que los que estamos en los sectores campesinos ya nos cansamos de estar en la protesta, en este cuento lírico, en donde los únicos beneficiarios son los directivos nacionales, quienes han tenido la oportunidad de mandar a sus hijos a preparar en Cuba, a preparar en otros países, quienes sí han tenido la posibilidad de tener prebendas, como dijo nuestra compañera Rosa Elvira Muñoz del día de ayer, se salían a las grandes marchas, a las 12 de la noche se terminaban esas movilizaciones, no sabía por qué. Resulta que días después nos enterábamos que habían pactado y habían acordado para tener cargos públicos a escondidas. Yo creo que esa mojigatería se debe terminar y esta vez para siempre. Muchísimas gracias al asambleísta Gilberto Guamangate, a nuestros dos invitados en esta mañana hablando del tema de las marchas y la resolución tomada ayer por la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos.